Entro en la web de un famoso diario español y me encuentro con noticias que dicen cosas como la debilidad del euro frente al dólar agrava la escalada inflacionista de la Unión Europea. Toma ya. O los ingresos de los hogares españoles se redujeron a finales de 2021. O el Fondo de Rescate Europeo propone dar liquidez ante crisis imprevistas. Pues vaya planazo, ¿no? Ya te he dicho en más de una ocasión que desde hace un tiempo tengo la sensación de que estamos en un cambio de ciclo, uno que no tengo claro hacia dónde nos llevará, pero para mí es un ejercicio interesante el de intentar entender cómo son esos hilos invisibles que mueven nuestro mundo. Es eso que empecé la temporada pasada llamando la estructura del mundo. En el fondo, en realidad, es básicamente ir añadiendo piezas a un gran modelo mental de cómo ha funcionado nuestra historia y cómo puede hacerlo en el futuro. Y en ese modelo hay un punto que hemos tratado muy poco, la economía. En parte lo hemos tratado muy poco por mi propia desconfianza. Un famoso economista canadiense, John Kenneth Galbraith, decía que las predicciones económicas hacen de la astrología una ciencia respetable. Yo no sé lo suficiente del tema como para ser tan despiadado como él, pero es cierto que mi sensación es que los sistemas económicos son tan complejos y sobre todo se han vuelto tan complejos que las ideas y los modelos que usamos para explicárnoslos fallan más que una escopeta de feria. Dicho esto, esos mismos modelos son los que usan quienes nos gobiernan para tomar decisiones, y aunque a menudo tengo la sensación de que esas mismas decisiones sirven más para que se cumpla lo que creían que iba a pasar si no las tomaban que aquello que pretendían conseguir al hacerlo, pienso que entender esos modelos es un conocimiento básico. Y de eso va a ir este capítulo de hoy y alguno que vendrá después. Los vamos a dedicar primero a poner algunos cimientos básicos para que en el futuro podamos hablar de cosas un poco más complejas y quizás más locas. Hoy vamos a hablar de la economía en su conjunto y de cómo entenderla, pero si el foco lo ponemos en cada uno de nosotros, es tanto o más importante entender nuestras finanzas personales. De hecho, en la primera temporada de Kaizen le dedicamos una serie de capítulos porque creo que tener ciertos conocimientos básicos y cierto control sobre ellas es una habilidad esencial. Por eso me hace mucha ilusión hablarte de Valio, el patrocinador del capítulo de hoy, porque es un sitio perfecto para mejorar tus habilidades financieras aprendiendo de expertos en finanzas e inversiones. Tienen 3 pilares. El primero, la formación con cursos muy asequibles impartidos por expertos en temáticas concretas como la gestión del dinero, la inversión o nuevas formas de ganar dinero. Los otros 2 son una comunidad y un podcast desde los que se ha dado voz a un fenómeno cada vez más conocido en Internet, el nudismo financiero. Que si no sabes lo que es, y antes de que pienses cosas raras, te diré que va de hablar abiertamente de dinero, de cómo y cuánto invierte cada uno y de los resultados que obtiene. Por Valio pasan todo tipo de perfiles, desde personas muy endeudadas hasta algunas con patrimonios de millones de euros, gente que lleva toda la vida trabajando en una oficina o nómadas digitales. Con todos ellos hablan en un tono muy distendido y de todos ellos se puede aprender. Además, tienen una suscripción con la que por poco más de 10 euros al mes tienes acceso a todos los cursos, a contenidos exclusivos y a sesiones en directo con los profesores y otros expertos que van invitando. Además, han adquirido un compromiso. No hacen afiliación ni tienen comisiones ocultas. Sus ingresos vienen de esa suscripción y no te van a recomendar un servicio financiero antes que otro porque alguien les vaya a pagar por cada registro, por ejemplo. Así que, si te interesan estos temas, no lo dudes. Entra en valio.app o búscalo en Google, que se han posicionado bastante bien. Venga, a mejorar tus finanzas personales. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Estaba pensando que a veces me siento un poco como Mortadelo, que se disfrazaba de cualquier cosa por un par de viñetas y luego seguía haciendo de espía patoso. Quizás por eso una de las frases que más repito en este podcast es sobre lo que no soy. He dicho muchas veces que no soy psicólogo, ni médico, ni experto en inteligencia artificial, ni en casi nada en realidad. Bueno, pues
tampoco soy economista, vaya por delante. Así que si tú lo eres, tal vez notes que digo en algún momento de este capítulo algún término que no es correcto del todo o que simplifico mucho. Pero siguiendo esa filosofía de que todos los modelos son erróneos, aunque algunos son útiles, a lo largo de los años yo me he ido componiendo una imagen bastante sencilla, aunque creo que clara y eso, útil, de cómo se supone que funciona la economía. Una de las cosas que más me ayudó es un vídeo de animación estupendo que Ray Dalio, el fundador de uno de los mayores fondos de inversión del mundo, creó hace unos años y que se llama How the Economic Machine Works. Cómo funciona la máquina económica, más o menos. Mucho de lo que te voy a contar a continuación es una versión resumida de ese vídeo que dura 30 minutos. Así que si no me explico o si quieres reforzar los conceptos, te dejo el enlace en las notas del capítulo. Según Dalio, la economía funciona de una forma simple y mecánica. Está compuesta de unas pocas piezas y transacciones simples que se repiten millones de veces, y que esas transacciones se producen por la propia naturaleza humana, y que todo ello genera 3 fuerzas principales que mueven a la economía. La primera es el crecimiento de la productividad, la segunda los ciclos de deuda a corto plazo y la tercera los ciclos de deuda a largo plazo. Según él, combinar estos 3 ingredientes y entender en cada momento en qué punto está cada uno de ellos nos permite anticipar qué va a pasar después. Yo ya te he dicho que no sé si soy tan optimista como él, o puede que simplemente sea más tonto, y tampoco aspiro a que me sirvan para anticiparme al futuro, pero sí creo que es útil conocerlos. Antes de seguir, hay algo que siempre me ha molestado cuando he visto a gente explicar estos temas y que pasa también un poco con el vídeo de Dalio, al menos al principio, que es que cuando usamos palabras como productividad o ciclos de deuda, creo que generamos una distancia con quien nos escucha. Primero porque hay gente que no sabe a qué te refieres, pero peor aún porque la mayoría sí tenemos una idea aproximada de lo que son, aunque normalmente es bastante difusa y poco clara en general. Sí, más o menos entendemos lo que nos están contando, pero es que muchas veces la distancia entre más o menos entender algo y comprenderlo realmente es enorme, aunque podríamos haberla recorrido con solo unos pocos pasos. Así que, aunque espero que queden definitivamente claros a lo largo del capítulo, déjame darte desde ya mi interpretación de estos términos. Empecemos por la productividad, que tiene infinitas definiciones, pero que para mi mente de ingeniero la que mejor funciona es decir que la productividad es la eficiencia de un sistema económico, en el sentido de que es la relación entre la cantidad de productos obtenida y los recursos y el tiempo que hemos usado. Una economía es más productiva cuando consigue generar más productos o más servicios o de más valor con menos tiempo o inversión. Volveremos sobre esto más adelante. En segundo lugar, en cuanto a los ciclos de deuda, creo que quedarán más claros en la explicación, pero de momento quédate solo con la idea de que, para hacer cosas que no nos podemos permitir en el presente, los seres humanos hemos inventado la deuda, es decir, pedir a otros recursos que no tenemos bajo la promesa de que se los devolveremos con un interés. Y que en ese pedir y prestar recursos se generan ciclos en los que a veces hay mucha gente que quiere prestar y mucha gente que quiere pedir, y otras en las que no hay manera de encontrar quien te preste o no hay quien quiera pedirlo al precio al que se ofrece, o ambas. Hechas estas aclaraciones, sigamos. Y vamos a hablar de la pieza más básica de la economía, las transacciones. Una economía es la suma de todas las transacciones que suceden en ella. Los seres humanos llevamos haciendo transacciones desde casi siempre. Seguramente sea parte de nuestra naturaleza. Cuando pedimos algo a alguien que no va en su propio interés o que le supone algún tipo de esfuerzo, necesitamos encontrar la manera de convencerles. A lo largo de la historia, esas maneras de convencer han tomado infinitas formas. Ganarnos la amistad de otros, amenazar con abrirles la cabeza, ofrecerles favores sexuales, prometerles ayuda en el futuro o, de forma más general, encontrar algo que ellos quieran y que nosotros podamos darles. Eso es una transacción. Dicho de una manera más formal, en una economía moderna, una transacción es una interacción en la que un comprador utiliza dinero o crédito, es decir, la promesa de un dinero en el futuro, para comprar bienes, servicios o eso que hemos inventado y llamado activos financieros, que podríamos entender como derechos sobre partes de la economía. Por ejemplo, el derecho a ser dueños de una parte de una empresa, como las acciones, o de una deuda que alguien tiene que pagarnos, como los bonos, ese tipo de cosas. Bueno, pues eso es una transacción. La gente, los negocios, los bancos o las instituciones, todos realizan transacciones.
Un mercado no es más que la agregación de todos los compradores y todos los vendedores que hacen transacciones sobre una determinada cosa, como el trigo, los coches, las acciones o el petróleo. Una economía consiste en todos los mercados que existen dentro de ella, o lo que es lo mismo, de millones y millones de transacciones que suceden cada día. Una cosa interesante en el modelo de Dalio es que esos mercados son como engranajes, no son independientes entre sí, de tal manera que la velocidad a la que gira uno afecta a todos aquellos con los que está conectado. Si el mercado del petróleo cambia de ritmo, eso afecta a todos los mercados que necesitan petróleo para funcionar. Por lo tanto, si tenemos todo el dinero que se gasta, es decir, todo lo que pagan los compradores en forma de dinero efectivo o de crédito, y todo lo que se produce, es decir, los bienes, servicios y activos financieros que venden los vendedores en todos los mercados, tenemos toda la economía. Normalmente el mayor agente individual de una economía es el Estado, es el que más compra y vende de todos. Aunque hay diferencias en distintos países, podemos dividirlo en dos partes, el gobierno y el Banco Central. El gobierno básicamente gasta el dinero que recoge de los impuestos y también de la deuda que pide cuando quiere gastar más de lo que ingresa. Como ambas cosas acabamos pagándolas los ciudadanos, podríamos verlo como una transacción en la que a través de impuestos pagamos por los servicios que se nos presta. Dejaremos para otro día discutir si los precios que pagamos por esos servicios son justos o no. Y luego está el Banco Central, que es diferente al resto de compradores y vendedores porque tiene control sobre la cantidad de dinero y de crédito que hay en la economía. Y yo cuando era pequeño y me contaban esto, me costaba un poco entenderlo, porque decía, a ver, el dinero yo lo tengo en mi cartera y el Banco Central no va a venir a quitármelo. ¿Cómo va a hacer que haya menos dinero en el mercado? ¿O cómo va a hacer que Pepito no me preste 20 duros para comprar chucherías? Y con esta frase acabo de demostrar que era un niño muy raro, que se hacía preguntas muy raras y que además conviví con la peseta. Sí, soy consciente de que nada de esto me ayuda a mejorar mi reputación, pero es lo que hay. En fin, que para controlar la cantidad de dinero y de crédito que hay en el mercado, resulta que los bancos centrales sí tenían una manera que yo no entendía del todo porque es un poco indirecta. Se apoyan en dos palancas, los tipos de interés e imprimir más dinero. Ya empezamos otra vez con los términos un poco raros. Lo de imprimir más dinero es básicamente tal y como suena. Si en la economía de un país hay 100 billetes de 10 euros, puedo imprimir 10 billetes más y encontrar la forma de repartirlos y, de pronto, hay más dinero en el mercado. Eso sí, a diferencia de lo que algunos políticos parecen pensar, eso suele tener consecuencias, como veremos un poco más adelante en esta serie. En cuanto a los tipos de interés, el concepto es simple, aunque el mecanismo es un poco más complicado. Hablábamos antes de cómo los seres humanos hemos inventado la deuda, que es eso de pedir a otro lo que no tenemos para poder hacer algo ahora a cambio de devolverle un poco más en el futuro. El tipo de interés de esa deuda es simplemente cuánto es ese poco más que tenemos que devolver. Ahora, precisamente por ser quien controla el flujo de dinero que se imprime y por ser quien presta dinero a los bancos comerciales, el Banco Central fija el tipo de interés de referencia para todos los demás. Si presta dinero barato, es decir, con un tipo de interés bajo, los bancos comerciales pueden permitirse prestar dinero barato. Y si lo decide prestar caro, los bancos comerciales se ven obligados a hacerlo también. En resumen, el Banco Central controla la que, según Dalio, es la parte más importante de la economía, el crédito, porque es la mayor y la más valiosa. En esta relación entre los bancos comerciales y el Banco Central, en realidad hay muchos más mecanismos, como por ejemplo cuántas reservas les obligan a tener, es decir, cuánto del dinero que guardan tienen que tener listo para pagar en cualquier momento a sus clientes. Pero por no complicarnos, quedémonos con esta idea de que el Banco Central controla el crédito que hay en el mercado. Y es que, igual que los compradores y vendedores hacen transacciones, los prestamistas, quienes dan dinero a otros, y prestatarios, quienes lo piden, hacen transacciones. Como decíamos antes, los prestatarios se comprometen a devolver el dinero que han pedido, que se llama principal, más una cantidad adicional que son los intereses. Y como también hemos visto, esos intereses serán mayores o menores según el tipo que haya fijado el Banco Central de turno. Lógicamente, cuando el tipo es bajo, es decir, cuando los créditos son baratos, más gente quiere pedirlo. Si para que me dejen 30.000 euros tengo que pagar 1.000 euros adicionales en los próximos 5 años, me va a interesar mucho más que si tengo que pagar 5.000, por ejemplo. ¿Y por qué es tan importante el crédito? Porque cuando alguien recibe crédito puede aumentar el dinero que gasta, y el gasto es el motor de la economía.
Los gastos que cada uno de nosotros hacemos son los ingresos de otras personas, y nuestros ingresos, como nuestro salario o las facturas que otros nos pagan, son el gasto de otros. Cada euro que uno gana es un euro que otro ha gastado. Cuanto más se gasta, más ingresos se generan. Cuanto más suben los ingresos de una persona, más fácil es que otros estén dispuestos a darle crédito, porque, por un lado, tiene capacidad de pagar con lo que gana, pero además normalmente tiene otros bienes que ha ido comprando con esos ingresos como garantía o collateral, que lo llaman en inglés. Si llega un momento en el que no puede pagar, siempre puede dar su coche o su casa para satisfacer la deuda. Los oyentes más avispados habréis detectado que, tal y como lo he definido, esto solo puede ir a más. Porque si doy crédito y el crédito permite aumentar el gasto y el gasto permite aumentar los ingresos de otros y esos ingresos les permiten tener más acceso a crédito, esto es una rueda que en principio va siempre hacia arriba hasta que deja de hacerlo. Con el paso del tiempo aprendemos, como civilización, como país o como individuos. Cuando empiezas a estudiar matemáticas, a cocinar o a hacer bricolaje, es probable que haya cosas que te cuesten mucho y que, con el paso de los años y la experiencia, sin embargo, acabes consiguiendo en unos pocos minutos o usando menos materiales o más baratos o lo que sea. Eso es el aumento de la productividad. Algo parecido sucede con la productividad de los países o de la humanidad en su conjunto. En un momento dado empezamos a usar animales para ayudarnos con las cosechas. Así, lo que un hombre podía hacer en un día, con un animal pasaba a hacerlo, no sé, en medio día. Acababa de doblar su productividad. De la misma forma, con la revolución industrial, pasamos a tener máquinas capaces de multiplicar nuestra productividad. De manera individual y desde un punto de vista muy capitalista y muy americano, dice Dalio que aquellos que son innovadores y trabajan duro aumentan su productividad y su calidad de vida con ella más rápido que quienes se conforman y son vagos. Yo creo que eso es solo cierto a igualdad de condiciones de partida, lo que, por otro lado, no se suele dar. Pero para esta explicación, quedémonos con esa idea. Imaginemos por un momento una economía en la que no existe la deuda. No se puede pedir ni prestar dinero a otros. En esa economía, la única manera en la que puedo aumentar mi gasto es aumentando mis ingresos, y la única manera de aumentarlos sería aumentando mi productividad. Y como mis gastos y los de todos los demás significan los ingresos del resto, la economía solo crecerá cuando alguien aumente su productividad. Pero los aumentos en productividad no suelen ser inmediatos, son más bien una carrera de fondo. Por poner otro ejemplo, la productividad mundial aumentó y sigue aumentando con la llegada de la informática y las telecomunicaciones, pero se ha tardado décadas en que esas tecnologías lleguen a todas las empresas y a todo el mundo y transformen cómo trabajábamos todos antes. Sin embargo, todos hemos vivido ciclos más cortos. La última gran crisis que vivimos, antes de la que puede que venga ahora, aunque eso lo dejaremos para otro capítulo, fue la crisis financiera de 2008. Antes de ella, las economías desarrolladas en todo el mundo llevaban años creciendo a buen ritmo hasta que se la pegaron de golpe. Y antes de esa sucedió algo parecido alrededor del 2000 o 2001, entre otras cosas con el pinchazo de la burbuja de las .com y antes con las crisis de principios de los 90 y así. Etapas de crecimiento y etapas de decrecimiento que se suceden una y otra vez. En el largo plazo hemos ido hacia arriba en general, hemos crecido gracias al aumento de la productividad, al menos en los últimos 2 siglos. Ya hablaremos también en otro momento de qué pasó antes y de qué puede pasar después. Pero en el corto y medio plazo, las fluctuaciones, esas épocas de vacas gordas y de vacas flacas que vemos en la economía, se deben sobre todo a la deuda. Como hemos dicho varias veces ya, pedir dinero prestado es cambiar capacidad de gasto en el futuro por capacidad de gasto en el presente. En realidad, a quien le pedimos prestado es a nuestro yo del futuro, que es quien va a tener que pagar el dinero y los intereses. O lo que es lo mismo, en algún momento del futuro, a no ser que nuestros ingresos aumenten, vamos a tener que reducir nuestro gasto para pagar la deuda. Ahí ya tenemos el ciclo a pequeña escala. Cada uno de nosotros gasta más en el presente, pero tiene que gastar menos en el futuro para pagarlo. Lo cierto es que lo que habitualmente llamamos dinero es, la mayor parte de las veces, simplemente crédito. Mira, el dinero en circulación en Estados Unidos era en 2021 de unos 2,7 trillones de dólares, es decir, 2,7 millones de dólares. Eso es lo que había en monedas y billetes circulando por el país.
En paralelo, el crédito total en Estados Unidos es de alrededor de 50 trillones, es decir, casi 20 veces el dinero en circulación. Que exista tanto crédito lo que permite es que en el corto plazo el gasto y con él los salarios suba más rápido de lo que sube la productividad cuando el ciclo va hacia arriba, pero también que caiga por debajo del nivel de la productividad cuando toca pagar esa deuda. Esto no es en sí mismo malo, aunque pueda parecerlo. El crédito puede usarse para aumentar la productividad, comprando un tractor para nuestra granja o un ordenador que nos permita producir más en menos tiempo y así poder pagar la deuda más rápido e incluso ganar un poco más. Y también puede usarse para comprar nuestra casa u otros bienes que pueden aumentar de valor en el futuro. El problema suele venir cuando el crédito se usa para comprar cosas que no aumentan la productividad, como una tele o un deportivo. De esto último tuve yo un bonito aprendizaje en el pasado. Si es a pequeña escala o con unos pequeños gastos, tampoco es preocupante, pero cuando sirve para financiar un consumo descontrolado, llega un momento en el que no se puede devolver. Y cuando esto le sucede a mucha gente, entonces tenemos un problema gordo. Pero de eso hablaremos en el siguiente capítulo de la serie, porque hoy, a lo tonto, hemos visto muchas cosas. Así que para no perdernos, vamos a parar aquí y hacer un pequeño resumen en 5 puntos antes de terminar. El primero es que la economía es la agregación de millones y millones de transacciones en las que unos compradores pagan con dinero o crédito a unos vendedores que les dan a cambio productos, servicios o activos financieros. Por lo tanto, el gasto de uno es el ingreso de otro. Punto número 2. La productividad es la eficiencia con la que producimos. Normalmente tiende a aumentar porque una vez que aprendemos a producir lo mismo de una nueva forma que requiere menos esfuerzo, tiempo o recursos, no suele haber un motivo para volver atrás. Si aumento mi productividad, aumento mi capacidad de gasto y la economía crece. Punto número 3. La deuda es una forma de aumentar la capacidad de gasto en la que alguien nos presta dinero a cambio de que se lo paguemos junto a unos intereses en el futuro. O lo que es lo mismo, podemos gastar más ahora a costa de gastar menos en el futuro para pagar esa deuda. Punto número 4. Como el gasto de uno es el ingreso de otro, la economía crece o decrece cuando aumenta o disminuye la capacidad de gasto en general. La suma, por lo tanto, de la productividad, que tiende a crecer pero lentamente, los ciclos de deuda a corto plazo y los ciclos de deuda a largo plazo, es lo que provoca que la economía se mueva en una dirección u otra en un momento dado. Por último, quinto punto. El Estado es el mayor agente de la economía en la que participa a través del gobierno, que recauda impuestos y se endeuda para financiar el gasto público, y el Banco Central, que se encarga de imprimir dinero y de regular cuánto crédito hay en el mercado, fijando los tipos de interés. Y hasta aquí el capítulo de hoy, y sé que quizás haya parecido una clase de economía básica, porque lo es. Pero creo que es interesante y en cualquier caso, como te decía al principio, es necesaria para que nos metamos en temas un poco más profundos un poquito más adelante. Si te ha gustado, te animo, como siempre, a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente y de acceder a un foro en el que conectar con otros curiosos compulsivos, a contenidos exclusivos y a un feed sin publicidad. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo, y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rds, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tardo un poco o bastante, pero contesto. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.